Comentario añadido al audiovisual Películas de violencia contra los hombres, primera parte. A colación del amplio recopilatorio de fotografías incluidas en el audiovisual Películas de violencia contra los hombres, he creído oportuno incluir la siguiente reflexión referida a dos fotografías de este audiovisual, concretamente la 11 y la 28, especialmente adecuadas para demostrar la enorme crudeza con la que el falsamente igualitario feminismo de género y algunas de sus representantes más significativas manipulan y distorsionan la realidad que les toca padecer a ambos sexos, con el propósito de potenciar una parcialidad injusta en la que la mujer es la única discriminada y el sufrimiento que la sociedad ha causado a los hombres por su rol masculino es obviado e invisibilizado, dentro de la errada y tramposa retórica hembrista. La foto número 11 del documental Películas de violencia contra los hombres es una instantánea de la Primera Guerra Mundial en la que un grupo de hombres se lanzan al asalto contra una posición enemiga en medio de un contraataque con gases. La fotografía capta con gran dramatismo y dureza como uno de ellos, que no había tenido tiempo de colocarse la careta antigas para protegerse, se lleva la mano a la garganta justo en el momento en que los gases tóxicos comienzan a matarlo. Esta imagen fue censurada en su época ante la opinión pública por considerarse excesivamente cruel y desmoralizadora. Apareció posteriormente junto a otras fotos censuradas durante la Gran Guerra en el libro titulado The Military Censorship of Pictures, en castellano la censura militar de fotografías. Conviene subrayar en este caso que estos soldados eran estadounidenses, lo que me lleva inevitablemente a recordar la declaración de la hembrista Hillary Clinton afirmando que "Women have always been the primary victims of war. Women lose their husbands, their fathers, their sons in combat", traducido al castellano. Las mujeres han sido siempre las víctimas principales de las guerras. Las mujeres pierden a sus maridos, a sus padres, a sus hijos en el combate. Bien, está claro que el sacrificio de este hombre, dando la vida por los intereses de su país y comunidad, es algo que en la visión hembrista de la realidad que tiene Hillary Clinton debe recibir un valor mínimo, ya que aliena a los hombres soldados masacrados en las guerras al tratarlos como simples objetos o posesiones de las mujeres de su entorno, y cuyo sufrimiento personal solo debe considerarse en referencia a estas mujeres. Es decir, esta sexista considerada por los defensores del feminismo de género como un ejemplo de luchadora por la igualdad ve a los hombres como seres de un valor inferior, desde el momento que considera su sufrimiento como una parte del de las mujeres con las que mantienen un vínculo, o sea, las mujeres que sufrirían en caso de que ese hombre sufriese. Eso, o intenta ocultar el sufrimiento masculino al resaltar de forma demagógica el dolor que las mujeres sufren como consecuencia del gravísimo daño padecido por los hombres en las guerras. Cualquiera de estos planteamientos convierte a los hombres en seres humanos de segunda categoría respecto a las mujeres, y les margina de un modo repugnante, ya que les niega la posibilidad de que sus discriminaciones reciban la atención que merecen al quedar siempre supeditadas a la experiencia que las mujeres puedan tener sobre las mismas. En esencia, Hillary cosifica a los hombres como una posesión de las mujeres. Incluso frente a situaciones de máximo perjuicio masculino, para ella es más que prioritario el dolor de la mujer. Para esta ultrafeminista la mujer es más persona y merece más atención, y siempre va por delante incluso cuando quienes ocupan el primer lugar frente al dolor recibido sean los hombres. Y son hembristas como ella las creadoras de la gran estafa misándrica y sexista que es el feminismo de género. Hillary Clinton no menciona el dolor en el hombre, solo es sensible al impacto de ese dolor en una mujer que pueda sentirlo como propio al tener vínculos emocionales con el hombre dañado, aunque siempre vaya a sufrir y perder menos que los hombres maltratados física y psicológicamente tras ser heridos o muertos en el campo de batalla. ¿Qué pasaría si un hombre solitario muriese en combate? ¿O uno soltero, huérfano de madre, sin hermanas y que no haya tenido hijas? ¿Qué nos diría la hembrista Hillary sobre su desgracia? Poco nos ha dicho, porque para ella el dolor del hombre es secundario a los intereses femeninos. El hombre está pues claramente discriminado en su estólido esquema mental. Y no nos engañemos, a muchas feministas radicales el padecer de los hombres y sus discriminaciones sexuales no solo no les importan, sino que además deben ocultarlo ruinmente o camuflarlo con demagogías como la anterior u otras todavía peores, ya que si se tomase conciencia de cómo los hombres han sido también las víctimas de graves discriminaciones que la sociedad les ha reservado en base a su sexo y les ha evitado a las mujeres, estarían siendo contradichas públicamente, tal y como las contradicen los hechos reales en mil y una ocasiones como la aquí mencionada, desmontando la falsa premisa de extremos separados y enfrentados en la que basan una buena parte de su ideología mal hecha.
a saber que la mujer debe monopolizar la condición de víctima oprimida y ser hombre equivale a ser un privilegiado, un opresor o ambas cosas a la vez. Por eso Hitler y sus acólitos nos manipulan lavándonos el cerebro, colonizándonos y agrediéndonos mientras nos contaminan con una falsa visión del mundo diseñada para perpetuar nuestras discriminaciones, sosteniendo cínicamente que esa situación de femicentrismo y misandría que potencian de un modo tan descarado es toda la igualdad deseable a la que debemos aspirar. Por eso tenemos que plantar cada día más cara a cualquier abuso hembrista y fortalecer al máximo nuestro movimiento masculinista y en defensa de los derechos de los hombres. Para terminar con cualquier abuso antivarón. Aunque solo sea para hacer justicia con hombres muertos tan espantosamente como el de la imagen e intentar evitar que algo así vuelva a repetirse. No en vano, alcanzando el colmo de la incongruencia y la hipocresía, la hembrista Hillary Clinton se ha permitido utilizar en su carrera política el lema "No hay excusa para la violencia doméstica", a pesar de que ella misma abofeteó al hombre con el que se había casado cuando se confirmó la infidelidad que éste cometió con Mónica Lewinsky. Añadir que otros casos de malos tratos y abusos debidos a celos y ejercidos por Hillary en la pareja han sido citados por biógrafos y conocedores de la vida íntima del matrimonio Clinton. Así de generoso es el privilegio de una hembrista, que le permite contradecirse y hacer lo que le dé la gana mientras adopta una actitud inquisitorial y autoritaria desde la que aplicar normas rígidas a los demás, que ella misma es la primera en no respetar. Y a pesar de esto muchos de los medios de comunicación oficiales acostumbrados a detectar y criticar el machismo a la más mínima han pasado por alto lo sucedido, y no nos han explicado hasta el extremo de despertar la indignación colectiva en su contra por qué Hillary Clinton representa un ejemplo tan rotundo de sexismo. Solo unos pocos articulistas concienciados con lo que debería ser un concepto honesto de igualdad como el activista por los derechos de los hombres Glenn Sachs nos ilustraron sobre las claras trampas y contradicciones de Hillary, concretamente en su artículo del año 2002 titulado There is a Batterer in the United States Senate. En castellano hay una maltratadora en el Senado de los Estados Unidos. Si Glenn Sachs no hubiese tenido la valentía y la iniciativa de escribir este artículo, el suceso se hubiese pasado por alto como si nada hubiese sucedido. Afortunadamente las voces disidentes con el hembrismo cada vez suenan más altas. Por eso podemos y debemos recoger el eco que denuncia los abusos de las hembristas y divulgar a los cuatro vientos su infamia. Esperemos que el acoso y derribo a estas injusticias continúe de un modo creciente e implacable hasta que este modelo de sexismo políticamente correcto sea derrotado. La segunda imagen que me motiva a añadir un comentario de interés especial es la 28, el cartel de propaganda del ejército estadounidense diseñado para enviar más hombres voluntarios al campo de batalla. El tío Sam te quiere o reclama en la oficina de reclutamiento más próxima para alistarte en el ejército de los Estados Unidos. No puedo resistirme a mencionar a tenor de esta imagen como en su libro La dialéctica de los sexos, concretamente en el segundo apartado titulado Los 50 años de ridículo del segundo capítulo titulado El feminismo americano, Shulamit Firestone, una de las principales ideólogas y creadoras intelectuales del feminismo de género, afirmaba que a las mujeres se las dotó de estatus humano durante la Segunda Guerra Mundial, ya que fueron admitidas al trabajo remunerado en las fábricas en esa época, como consecuencia de que los hombres fuesen enviados a combatir en Europa y el Pacífico, situación que ocasionó un descenso de la mano de obra masculina disponible. Literalmente. En la década de los 40 una nueva guerra atrajo las preocupaciones de todos. Las frustraciones personales quedaban oscurecidas temporalmente por el espíritu del esfuerzo bélico, el patriotismo y la conciencia de la propia superioridad, intensificados por una omnipresente propaganda militarista, fueron la droga adormecedora del momento. Los hombres, además, se encontraban lejos. Más aún, sus sillas de mando se encontraban vacías. Por vez primera en muchas décadas, las mujeres obtenían empleos dignos. Necesitadas al máximo y de forma sincera por la sociedad, se les concedía temporalmente estatus humano en contraposición a su estatus de mujer. En realidad, las feministas se ven obligadas a acoger las guerras con agrado, por ser ellas su única oportunidad. Obviamente los hombres según ella no estaban siendo privados en ningún momento de su estatus humano y de su dignidad como personas, al menos no lo mencionó, al ser enviados a morir al campo de batalla y presionados por el gobierno mediante la propaganda militarista y carteles como el aquí expuesto en los que el tío Sam les reclamaba para jugarse la vida y perderla en defensa de los intereses de su país, empleando para ello armas y municiones creados en las fábricas estadounidenses, fruto de una concentración productiva orientada a la guerra de la que
formó parte del conjunto de la sociedad, incluidas las mujeres a partir del momento en que ellas fabricaron también ese armamento, aunque no se las requiriese para alistarse y arriesgarse a morir en el campo de batalla utilizando dicho material, y su contribución a la lucha resultase mucho menos arriesgada que la que se reservó e impuso a los hombres a través del reclutamiento forzoso tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Nuevamente se pone en evidencia la parcialidad y la visión egoísta de una buena parte del análisis feminista, el cual por lo menos hasta la fecha no ha sabido filtrar ni su femicentrismo ni su misandría, y ha hecho caso omiso de las discriminaciones que puedan sufrir los hombres en casos en los que rápidamente y sin titubeos las feministas sí denunciarían la discriminación femenina. Esto es grave, ya que invalida en buena medida al feminismo para comprender los problemas de los dos sexos. Pero a pesar de ello es desde la evolución del feminismo radical hasta el feminismo de género que se está cometiendo el grave absurdo de querer crear una igualdad que las hembristas ni desean, ni conciben, ni entienden. Sorprende más todavía que Shulamit Firestone se mostrase tan fría ante el sufrimiento masculino cuando hablamos de hombres muy jóvenes que fueron masacrados al arriesgar sus vidas para defender su nación y el bienestar de sus compatriotas, enfrentando a varios de los peores canallas y tiranos que han existido, como por ejemplo los nazis, capaces de causar un daño incalculable a millones de personas, incluido el genocidio de cerca de 6 millones de judíos en guetos y campos de concentración, y cuya maldad podría haberse multiplicado y trastocado a peor la historia del conjunto de la humanidad de no habérseles parado los pies mediante el sacrificio de estos jóvenes hombres soldado, quienes asumieron esta dura carga evitándosela precisamente a varias de las ideólogas feministas anteriores a Shulamit Firestone, las cuales proveyeron a esta autora de una parte del bagaje intelectual que le permitió desarrollar su obra. Los nazis eran una seria amenaza que debía resolverse mediante su implacable derrota militar, de lo contrario el mundo se habría convertido en un lugar muchísimo más peligroso para la mayoría de sus habitantes, incluidas las mujeres, que son el exclusivo grupo humano y sexual que de veras importa a muchas feministas, puede que incluso las únicas que importaban a Shulamit Firestone. A pesar de esto ella ni reconoce, ni agradece, ni suma a la deuda de las atrocidades y brutalidades que la discriminación sexual masculina causa a los hombres el que muchos varones estadounidenses, se calcula que unos 220.000, perdiesen sus vidas para vencer a Hitler. Esta gran luminaria del movimiento feminista y reivindicadora de fama mundial supuestamente experta en discriminaciones por razón de sexo no se paró a pensar en la pérdida de estatus humano y dignidad, más aún en el grave atentado contra su integridad personal, que supuso el que estos hombres fuesen enviados al frente para matar o morir. Peor todavía, al afirmar que las feministas se ven obligadas a acoger las guerras con agrado, por ser ellas su única oportunidad, quedan dudas sobre si era capaz de empatizar lo más mínimo con los horrores soportados por los hombres enviados al frente. Como el que sufrió el soldado estadounidense asfixiado por los gases cuando la intervención de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial decidida por el presidente Woodrow Wilson se consideró un paso necesario y definitivo para desbloquear un conflicto que estaba provocando una carnicería al mismo tiempo que destruía una buena parte de Europa. Es decir, una inmolación atroz e inevitable si se deseaba acabar con el ya largo sufrimiento de millones de hombres y mujeres europeos. Y esta decisión de las altas esferas vistió de soldado a un hombre y lo trasladó desde su país al campo de batalla, donde encontró la muerte con los bronquios y pulmones destrozados por los gases tóxicos, en una agonía que la fotografía ha inmortalizado y nos debe hacer reflexionar a los varones sobre nuestro rol histórico y la necesidad de un mejor futuro para nuestro sexo, resultado de la necesaria liberación masculina, que debemos desear, reflexionar y crear lo antes posible. Dado el sufrimiento espantoso vivido en el campo de batalla, la frase de Shulamit resulta inhumana, chocante o como mínimo poco reflexionada. O si estaba lo suficientemente pensada, prueba que para esta autora el malestar de los hombres es irrelevante y que su modelo de feminismo está enraizado en una misandría que lejos de terminar en la igualdad solo puede conducirnos al privilegio femenino. Añadir que las guerras también causan un sufrimiento inmenso a las mujeres, razón de más para preferir los tiempos de paz y no compartir su criterio de acoger las guerras con agrado. Pero influenciada por sus circunstancias vitales, existen razones para que Shulamit Firestone pasase este punto por alto. En comparación con su inmensa destructividad en Europa, las dos guerras mundiales apenas afectaron al territorio nacional estadounidense y el daño sufrido por la población civil de este país fue casi insignificante.
En segundo lugar, los enviados al frente a combatir fueron hombres en su inmensa mayoría, y ya hemos podido comprobar cómo es muy probable que el dolor masculino careciese de importancia para esta pensadora. Firestone también demuestra ser ignorante o injusta al afirmar que las guerras son la única oportunidad para las feministas, ya que éstas han avanzado y mucho sus programas en tiempos de paz. De hecho, el feminismo es uno de los movimientos sociopolíticos que ostentan actualmente mayor poder tanto a nivel nacional como internacional. Está perfectamente apoltronado en buena parte de los países occidentales, y por propia tendencia no deja de acaparar más medios, respaldos e influencia, incluso en las vidas de aquellos que lo consideramos encubridor de grandes injusticias, parcial y equivocado en muchos de sus planteamientos, además de corrompido por una fuerte misandría y un femicentrismo que convierte a las mujeres en personas de primera respecto a los hombres. Básicamente un movimiento defectuoso, sexista y preigualitario, incapaz por sí mismo de generar igualdad de derechos y oportunidades para los dos sexos o de erradicar las discriminaciones que les afectan, tanto a nivel teórico como práctico, y lo que es más grave y definitivo aún, de simples intenciones. Y todo lo mencionado se agrava considerablemente por la ausencia de una crítica bien organizada que se le oponga. Pero desmintiendo la idea defendida por Shulamit Firestone de que las guerras son la única oportunidad para las feministas, puede decirse que el sufragio femenino se otorgó por vez primera en Nueva Zelanda en el año 1893, siendo el período que va de 1870 a 1914 uno de los menos belicosos de la historia.